En este último bloque vamos a observar, vamos a describir cuáles van a ser las malformaciones congénitas de los miembros inferiores más frecuentes. Antes de empezar a ver estas malformaciones, va a ser importante hacer una diferenciación entre lo que es una malformación congénita y lo que es una deformidad congénita. La malformación congénita va a ser aquella alteración del desarrollo que se va a dar en el periodo embrionario, en el periodo que antes comentábamos, que se denomina también de organogénesis. Es decir, la estructura, va a haber un defecto de formación de esa estructura en ese periodo embrionario. En cambio, cuando hablamos de deformidad congénita, estamos hablando de una estructura que se ha formado bien durante esa organogénesis, durante ese periodo embrionario, que por alguna causa, normalmente más de origen mecánico, va a deformarse. Por lo tanto, cuando hablamos de una malformación congénita, lo relacionamos con esas 10 primeras semanas de embarazo, y cuando hablamos de deformidad congénita, lo relacionamos con esas 30 últimas semanas de gestación, especialmente a partir del tercer trimestre de embarazo, que es cuando va a haber más conflicto de espacio entre el feto y el útero materno. En cuanto a etiología de estos dos tipos de alteración congénita, malformación y deformidad, van a ser bastante diferentes. La malformación congénita va a estar más relacionada con aspectos más genéticos y la deformidad congénita va a estar relacionada más con aspectos mecánicos que provocan esa deformidad. En cuanto a malformación congénita, hay 3 bloques bien diferenciados de causas que pueden provocar esa malformación. El primer bloque serían los factores teratogénicos. Teratogénicos, teratos es monstruo en griego, es decir, que forman monstruosidades, que forman estas malformaciones. Dentro de estos factores teratogénicos, a destacar las radiaciones ionizantes, por eso evitar durante todo el embarazo, especialmente durante este periodo embrionario, cualquier tipo de irradiación que pueda llegar al embrión, porque podría llegar a producir ese daño en la cadena de ADN, en ese cromosoma, y provocar una malformación congénita, así como otro factor teratogénico son los agentes químicos, como por ejemplo medicamentos. He puesto aquí como ejemplo la talidomida, porque fue un medicamento que se recetó durante unos años, en la década de los 60 del siglo pasado, que estaba destinado a las embarazadas para evitar las náuseas del primer trimestre. Este agente químico, este medicamento, después se vio que provocaba malformaciones como amelias, que es una falta de la extremidad, o focomelias, ¿vale? Que es un defecto intercalar que después veremos en imágenes. Otro bloque de etiológico de malformación congénita son los agentes infecciosos, que pueden tener un origen bacteriano, como puede ser la sífilis, como enfermedad de transmisión sexual, la rubeola, como enfermedad vírica, o puede tener un origen parasitario, como la toxoplasmosis. Por eso a las embarazadas no se les recomienda, se desaconseja completamente la ingesta de carne cruda, porque eso no garantiza que esa carne pueda estar infestada de este parásito, del Toxoplasma gondii, que tiene su ciclo vital, el gato participa dentro del ciclo vital de este parásito. Y como último bloque dentro de las causas de malformación congénita son los factores genéticos y cromosómicos, es decir, propiamente las alteraciones cromosómicas que se dan o de manera aleatoria o bien por algún síndrome que se puede incluso heredar. Los más destacados para ejemplificar este bloque son las trisomías. Por ejemplo, trisomías quiere decir que en el par de cromosomas, en vez de haber 2 copias de cada uno de los progenitores, hay 3, ¿vale? Hay una trisomía, que en el caso de que sea en el par 18 es el conocido como síndrome de Edwards, en el caso de que sea en el par 21, el par autosómico 21, es el síndrome de Down. O el síndrome de Turner, que en este caso es una alteración cromosómica que se da en el par sexual, no en los autosómicos, es decir, en el XY o XX. En este caso, el síndrome de Turner, no hay cromosoma Y.
Y en cuanto a deformidad congénita, la etiología que comentábamos que estaba más enfocada a aspectos más mecánicos, a destacar, por ejemplo, un útero hipertónico. Un útero hipertónico puede estar presente en una madre primípara, que quiere decir que es el primer embarazo que tiene. Al ser el primer embarazo, la capa muscular de ese útero no ha sido sometido anteriormente a un proceso de distensión. Por lo tanto, al tener en ese primer embarazo mayor tensión, ¿vale?, mayor tonicidad, eso puede suponer un problema en esa lucha, ¿no?, extensiva, cuando crece, sobre todo durante el último trimestre de embarazo, y puede de alguna manera dejar atrapado o dejar mal colocada alguna extremidad, por ejemplo, provocando una deformidad congénita. Un útero con malformación, ¿vale? En este caso ya la madre presenta una malformación en su útero que puede representar un problema de continente para ese feto que está creciendo, se está desarrollando y tiene que colocarse de manera correcta. O una madre de pelvis estrecha, porque constitucionalmente esa madre pues tenga la pelvis más estrecha y eso pueda representar una dificultad en la posición o en el encaje correcto del niño justo antes del parto. O por último, una desproporción feto-maternal. Esta desproporción se refiere a que constitucionalmente la madre pues es pequeña, pero el niño, pues genéticamente, bien porque haya salido al padre, por ejemplo, pues es más grande, por lo tanto va a haber esa desproporción y eso va a incrementar el riesgo de falta de espacio dentro de la madre, con el consecuente riesgo a padecer una deformidad congénita por una mala posición. Cuando se habla de malformaciones de miembros inferiores y superiores, hay muchísimas malformaciones y a veces es complicado encontrar una clasificación universal o que sea fácilmente clasificable. De alguna manera, las malformaciones que vamos a ver a continuación, lo vamos a clasificar o vamos a generar estos bloques para su mejor comprensión. Hablamos primero de unas malformaciones que son alteraciones numéricas de la segmentación, es decir, de alguna manera, o bien por exceso o por defecto, se han formado más o menos elementos, bien sea de dedos, de metatarsianos, de extremidad entera, ¿vale? Y después veremos estos ejemplos que veis de malformaciones. Otro bloque sería las alteraciones del desarrollo, es decir, aquí no hay un problema numérico, sino que esos elementos, ¿no?, que se han formado lo han hecho con un tamaño o una longitud anormal, bien sea simplemente en longitud, por exceso o por defecto, o bien sea constitucional, es decir, todo en general más grande o más pequeño. Aquí no hay problema numérico. Otra alteración muy frecuente y que vamos a observar en los podólogos con frecuencia en consulta va a ser la alteración del blastoma superficial, que va a provocar la conocida sindactilia, sin junto con ese prefijo, que son de dos puntos. Y por último, también mencionar una alteración que son las bridas amnióticas que van a provocar la enfermedad amniótica, que después veremos. Vale, cuando hablamos de alteraciones numéricas de la segmentación, ahora observaremos esta tabla para describir cuáles son las alteraciones y las nomenclaturas más habituales para denominar estas alteraciones numéricas. Cuando hablamos de ausencia, veremos en esta columna que se utiliza el prefijo a, que quiere decir sin o negación, ausencia. Cuando hay una cantidad inferior se utilizará el prefijo oligo, que quiere decir poco, pocos, y cuando hay una cantidad superior se utilizará el prefijo poli. Todos ellos aplicados a diferentes zonas o segmentos, sea falangia, sea del dedo diremos dactilia, si es del metatarsiano diremos metatarsia y si es de la extremidad diremos melia. Por lo tanto, cuando haya una ausencia hablaremos de afalangias, hablaremos de adactilias y ametatarsias, y en este caso la ectrodactilia, que se encuentra aquí englobada tanto en el dedo como en el metatarsiano, porque es una alteración, es una malformación congénita donde hay una falta no solamente del dedo, sino también del metatarsiano o metatarsianos, y se da en la zona, en los radios centrales, de manera que la mano o el pie va a adquirir un aspecto de pinza de cangrejos, luego veremos una imagen.
y cuando hay ausencia de la extremidad la denominaremos amelia. Focomelia no es un término que indique una ausencia total de la extremidad, pero sí que indica una ausencia de algún elemento intercalar de esa extremidad. Cuando estemos delante de una cantidad inferior de elementos, uno de los términos más utilizados es la oligodactilia, ¿vale? Para referirse a que hay un número menor de los que deberían haber de dedos. Es decir, una dactilia del segundo dedo, a su vez también sería una oligodactilia. Y cuando hablamos de cantidades superiores, nos referiremos a polifalangias, a polidactilia, pre y postaxial. La diferencia es en función de, a través del eje medio del pie de la mano, si la duplicidad digital del dedo se da justo antes del eje, es decir, en el primer radio, vamos a hablar de polidactilias preaxiales, y cuando son polidactilias que se dan en el quinto radio, en el quinto dedo, vamos a hablar de polidactilias postaxiales. También hablaremos de polimetatarsias y de polimelia, cuando hay más extremidades de las que deberían haber.